Buenos días, mi nombre es Fabián Ramírez y voy a sustentar la sesión 1 de la guía 3 de procesamiento digital de imágenes. Para la sesión 1 nos piden cargar un tipo de imagen médica y transformar la imagen al dominio de Fourier. Para esto nos piden que mostremos primero la parte real. Para este proceso necesitamos primero cargar la imagen y normalizarla a 16 bits, obteniendo después con la librería NumPy, como se ve en esta línea, teniendo el vector complejo mediante la transformada de Fourier. Luego, mediante la función aux ofrecida por esta misma librería, obtenemos la parte real de esta imagen. Para poder mostrar la parte real, entonces en este caso, primero mostramos la imagen original. Mostramos la parte real mediante una grilla, y en esa grilla podemos ver todos los valores de frecuencia que en esta imagen se manejan. Y después, en la última parte de esta imagen, podemos observar la parte real en sí, como se puede apreciar. Posterior a esto nos piden hallar la parte imaginaria de la misma imagen. Hacemos el mismo proceso, obteniendo la transformada de Fourier de la imagen, y mediante la función, en este caso onGod, tenemos la parte imaginaria de la imagen. Y sucede lo mismo que con la anterior imagen. Tenemos la imagen original, una grilla donde podemos ver cómo fluctúa el ángulo durante la parte imaginaria y en qué frecuencias lo hace. Y por último, obtenemos la parte imaginaria en sí. Para el tercer caso, nos piden que mostremos la magnitud de la imagen. Entonces, en este caso, usamos una función que creamos en PDI módulo. Esta función lo que hace es tomar la imagen y hallar la transformada de Fourier entre las columnas y las filas compuestas, y le hace la transpuesta, retornando así la transformada de Fourier. Para hallar la magnitud, lo que se hace es, con la transformada de Fourier, obtenemos la parte real de la imagen, y después con esta parte real hacemos una transformada rápida de Fourier, también teniendo en cuenta el logaritmo, que es lo que hace que las frecuencias se tornen de forma circular y las frecuencias bajas vayan al centro y las frecuencias altas a los extremos. Y para el ángulo también se realiza el nuevo proceso. Obtenemos una transformada de Fourier. Después, con esta transformada, le hallamos la parte imaginaria de la imagen. Después le hacemos una transformada rápida de Fourier, pero en este caso sin tener en cuenta lo del logaritmo, obteniendo como resultado, pues en esta primera imagen no podemos observar la magnitud, y en la siguiente imagen observamos su fase, la fase de la imagen. Continuando con la explicación, en la sesión 2 nos piden implementar un filtro de Fourier de paso bajo, Butterford, y mostrar la máscara del filtro y el resultado del filtro. Entonces, el filtro pasabajas requiere de unos componentes. El primero de ellos es conocer las dimensiones de la imagen, es declarar el orden, es decir, qué tan rápido cae el filtro, la frecuencia de corte, que es D sub 0, es decir, es la distancia con la cual se van a mostrar los datos, y por último, pues damos la instrucción para crear el filtro, que es por medio de pdi.createButterFilters, pasándole cada uno de los parámetros anteriormente mencionados. Lo siguiente que se hizo fue crear una función para obtener la función transformada de Fourier 2D. Entonces, primero creamos la transformada de Fourier 2D por medio de la instrucción .transpose, lo cual nos permite obtener la matriz transpuesta de la original. Lo siguiente que debemos hacer es la multiplicación punto a punto de cada uno de los elementos de la original versus la de la matriz. Y por último tenemos que encontrar la transformada inversa de Fourier 2D, que esta pues, se hace nuevamente con el producto con la función transpose del producto punto a punto ya previamente calculado, y este valor es el que vamos a retornar. Ahora bien, aplicando el filtro pasabajas, pues creamos un nuevo vector empleando la nueva instrucción,
y le vamos a pasar por parámetros la imagen original a la cual queremos aplicarle el filtro y el filtro previamente diseñado. Lo siguiente que se hizo por medio de las 4 siguientes instrucciones es prácticamente hallar la transformada de Fourier 2D para la imagen original, que es nuestro vector image, y para la nueva imagen que tiene la imagen y tiene el filtro, que es X rayita LP. También vamos a calcular lo que es la magnitud de estas dos y vamos a mostrar los resultados. Por medio de la instrucción plt.subplot, pues declaramos que va a tener una fila, 2 columnas y declaramos en cada posición qué es lo que queremos mostrar. Los resultados que vemos son los que se muestran en pantalla. También mostramos lo que es la magnitud y la máscara del filtro. Bueno, ahora bien, analizando esta información, pues entendemos que el filtro pasa-baja permite suavizar la imagen en el dominio de la frecuencia. Es decir, eliminando todo el ruido de alta frecuencia, es posible obtener una imagen que como resultado tendrá mejores detalles, aunque estos no serán tan finos. Esto ocurre porque los detalles finos son de alta frecuencia. En cambio, los de baja frecuencia pues me representan detalles y me suaviza la imagen. Con respecto a la magnitud, encontramos que pues, el filtro funciona de manera adecuada, pues hacer un filtro pasabajas, todas las frecuencias dentro del círculo, que es como lo que encontramos en la magnitud de la filtrada, significa que pasarán sin atenuación. En cambio, todas las frecuencias externas al círculo se eliminan por completo, por eso alrededor pues tenemos una máscara que es completamente negra. Continuando con la explicación, en la implementación del filtro pasa altas, prácticamente pues se sigue la misma lógica. También tenemos que declarar las dimensiones de la imagen, el orden, la frecuencia de corte y crear pues el filtro. Lo único que va a cambiar es que el filtro pasa altas es 1 menos el filtro pasa bajas, que es lo que vemos ahí en la línea de H rayita HP1, 1 menos H rayita LP1. Para implementar el filtro pasabajas, nuevamente hacemos lo mismo, creamos un nuevo vector, le calculamos también su magnitud, le calculamos la transformada y mostramos los resultados. Pues en esta comparada con la otra vemos que la imagen original versus la imagen filtrada es supremamente diferente. También vemos una diferencia significativa con respecto a la magnitud de la original y la magnitud de la filtrada. Esto ocurre porque el filtro pasa altas se emplea para mejorar la nitidez de una imagen en el dominio de la frecuencia. Es decir, elimina todos los componentes de baja frecuencia y por tanto se obtiene una imagen que va a tener detalles finos y que van a resaltar la información que se encuentra en los bordes. Por eso la información que nosotros vemos aquí está más enfocada en los bordes de la imagen. Sin embargo, también se pierden muchos detalles. Ahora bien, analizando las imágenes de la magnitud y del filtro, se observa pues que funciona de manera adecuada pues porque tiene que hacer lo contrario al filtro pasa bajas. En este caso, al ser un filtro pasa altas, todas las frecuencias dentro del círculo se atenúan, que es como vemos que está la máscara negra. En cambio, las frecuencias externas al círculo pasarán sin atenuación. Por tanto, toda la información de la original va a quedar fuera del círculo, se conservará. En cambio, toda la información dentro del círculo se va a atenuar. Bueno, yo voy a explicar la sesión 3 de la guía número 3. Entonces lo primero que nos pide es mostrar, bueno, es cargar un tipo de imagen médica y aplicarle un ruido sinusoidal y ya. Entonces lo que vamos a hacer primero es mostrar la magnitud y la fase de la transformación de la imagen original. Bueno, eso ya lo habíamos hecho en las sesiones anteriores, entonces lo único que hacemos es mostrarlas, bueno, lo que nos piden de manera organizada. Tenemos la imagen original, que es esta, tenemos la magnitud de la imagen y la fase. Lo segundo que nos pide es que mostremos de nuevo la magnitud y la fase, pero de la imagen con el ruido, de la transformación de la imagen con el ruido. Entonces para eso creamos una variable llamada noise, donde vamos a crear nuestro ruido periódico, sinusoidal. Entonces definimos las frecuencias y los parámetros que necesitamos. Después vamos a crear una imagen llamada Y, donde vamos a aplicarle el ruido a la imagen original.
Entonces ponemos que y es igual a image más 300 por noise, que es el ruido que acabamos de hacer. Luego hacemos la transformada de Fourier para la imagen con ruido y le sacamos la parte real y la magnitud y la fase. Ya finalmente lo que hacemos es mostrarlas de manera ordenada como en el punto anterior. Entonces nos queda la imagen con ruido, la magnitud y la fase. Y en la magnitud se puede apreciar pues los dos destellos blancos que simbolizan las frecuencias que utilizamos en los parámetros. Ya el punto 3 es comparar la imagen original con el resultado del filtro. Entonces para hacer este punto nosotros creamos un filtro eh, para, para el ruido que acabamos de aplicar. Entonces el filtro dijimos que tenga un orden de 2, una frecuencia de corte de 10. Y para hacerlo, lo que hicimos fue crear dos filtros pasabajas, los sumamos y luego para hacer el filtro pasaltas, pues hicimos la operación 1 menos la suma de los filtros que hicimos, los pasabajas. De esta forma podemos filtrar el ruido que acabamos de agregar. Entonces aplicamos el filtro a Y, que es la imagen con ruido, hacemos la transformada de Fourier y sacamos la magnitud para poder compararla también. Y ya finalmente pues lo mostramos. Entonces, lo primero que mostramos es la imagen original sin ruido. Después mostramos la imagen con ruido, con el ruido sinusoidal. Después mostramos la máscara que creamos, que en este caso es un filtro pasa altas de orden 2, frecuencia de corte 10 y fue creada a partir de dos filtros pasa bajas. Y lo último es el resultado de la filtración. Entonces aquí podemos ver eh, que filtró significativamente el ruido que le habíamos implementado. Sin embargo, aquí se pueden ver todavía residuos del ruido. Esto puede ser debido a la frecuencia que usamos y también a que el orden fue muy bajito. Y ya, esa sería la sesión 3.